el video número 5 de la parte 5 de esta presentación, la cual llamo Inmortalidad. Y estaremos viendo, y ya comenzamos a ver diferentes aspectos que están involucrados con la inmortalidad en los creyentes en Yeshua HaMashiach o Jesús el Mesías. Hemos estado hablando en los primeros videos de la parte 5 explicando acerca de la primera resurrección en contraste con la segunda resurrección. Pero en medio de esto también leímos el pasaje en Apocalipsis 20, en donde en 6 ocasiones o 6 versos de ese pasaje mencionan la expresión 1000 años, de donde sale la palabra milenio, que consiste precisamente en 1000 años. Ahora, hubo una nota o un comentario que se me cruzó por la mente hacerlo cuando estaba haciendo la grabación pasada, pero que no lo hice para no salirme completamente del tema. Pero por eso quiero hacer este video para hablar un poquito acerca de ese asunto que me pareció importante. En el pasaje de Apocalipsis 20 ya estudiamos que menciona la primera resurrección, pero menciona también la expresión los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, apuntando a una segunda resurrección, como le llamamos. No dice la palabra segunda, pero le llamamos segunda resurrección al final del milenio, y ya vimos que Jesús dijo que eso es el día postrero. Eso ya está estudiado. Si alguien no ha oído esos videos, pues yo le sugiero que lo haga, porque si no, no va a entender muchas cosas que yo diga y los podría tomar superficialmente sin el trasfondo que ya presenté. Ahora, el comentario específico al que quiero dirigirme en esta ocasión, en este video, es que en ese pasaje de Apocalipsis 20 menciona el milenio o los 1000 años, menciona la primera resurrección y menciona que Satanás es atado. Mi punto es que hay personas que no creen en el milenio, que dicen que la primera resurrección ya sucedió y que Satanás ya fue atado. Bueno, permítame hablar un poco con respecto a estas cosas. Si solo fuera por el asunto de que Satanás ya fue atado, para mí eso no es de básica importancia realmente, y yo creo que hay temas más importantes con respecto a la semejanza del Hijo que ese. Así que para mí ese no es un tema trascendental. No importa si ya fue o no fue, mientras nosotros estemos en una dirección hacia el lugar santísimo, en una relación personal con el Padre y con el Hijo. No importa si anda suelto o no importa si lo amarraron. Lo importante es nuestra caminata y la profundidad de nuestra relación con el Padre, independientemente de Satanás es atado o no. Así que para mí eso, yo no estaría hablando de esto si solo se tratara de que la gente dice que ya fue atado, porque para mí eso es una enseñanza irrelevante, no tiene gran importancia en el mensaje que yo he comprendido en mis estudios a través de los años. El otro aspecto, si solo fuera que la gente dice que el milenio no existe, o que es solamente se está refiriendo a que es un periodo largo y que no es nada más que eso. Otros enseñan que el milenio, durante el tiempo del milenio, la tierra va a estar vacía y que no va a haber absolutamente ni un ser humano en el mundo y cosas de esas. Si solo esas dos enseñanzas fueran con respecto al enemigo atado y con respecto al que el milenio, la tierra va a estar vacía, o que el milenio ya comenzó, o que el milenio no existe, también considero yo eso una doctrina irrelevante, que no tiene mayor importancia.
Pero lo que sí me preocupa a mí es oír personas, porque yo escucho a algunos hermanos y les tengo aprecio, los escucho con respeto, los escucho con gozo, con una buena actitud, con un corazón abierto, escuchando lo que dicen y prestando atención a su base bíblica, que es lo más importante, porque en mi corazón yo anhelo la verdad, anhelo saber la verdad de las cosas. Pero lo que me preocupa a mí es que se enseñe o que se diga que la primera resurrección ya sucedió o que no existe. Eso sí es preocupante. Y le voy a dar, ahorita vamos a entrar, algunas razones por las cuales yo pienso que esa enseñanza, esa doctrina acerca de la primera resurrección es importante. Como siempre, usted puede llegar a sus propias conclusiones, usted puede hacer sus propios estudios y llegar a sus propias conclusiones. Como yo lo he dicho antes, yo no estoy diciendo que ya el que no opine como yo y que no crea como yo, que se va a ir al lago de fuego y que nada de eso, como ya he mencionado anteriormente, pero estoy poniendo sobre la mesa lo que yo comprendo en base a la sabiduría y el entendimiento que he recibido por la gracia de Dios, no porque yo sea espiritual o porque sea muy estudioso, no, por la misericordia del Altísimo y la gracia de Él ha venido cierto entendimiento. Entonces, usted puede llegar a sus propias conclusiones, pero aquí le voy a presentar las razones por las cuales yo pienso que es importante, es vital el que tengamos un concepto sano y claro y bíblico acerca de la primera resurrección. El primero que voy a mencionar es que cuando la primera resurrección sucede, ya estudiamos estas cosas, pero voy a mencionarlo aunque no entre en mayor detalle. Cuando la primera resurrección sucede, se cumple lo que en varios versos se menciona como la huiotesía. Y ya lo vimos, ya lo estudiamos eso, no voy a entrar en tanto detalle. Pero la primera resurrección es el inicio, es lo que activa la huiotesía. La huiotesía es el momento preciso en que se cumple lo que también ya estudiamos, el apocalipsis de Yeshua, en el cual creyentes normales y mortales vienen a ser revestidos de incorrupción y de inmortalidad en la primera resurrección. En otras palabras, es el día en que Jesús es formado en su plenitud en el corazón de aquellos que tienen un llamado a ser como Él. Así que no es cualquier cosa, es importante. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19, voy a buscarlo aquí. Segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 19. Yo leo: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Fíjese bien, la palabra profética, o sea, la palabra de las escrituras, va a decir en el siguiente verso, esa profecía de la escritura, no es profecías de sueños de la gente y ideas o que tuvieron supuestamente una visión, nada de eso, sino de las escrituras. Entonces dice aquí tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La de las escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En la oscuridad espiritual de este mundo,
La palabra profética es una luz para nosotros, es una luminaria que alumbra en medio de esta oscuridad que ya estamos sufriendo. Pero aquí dice algo más el verso, a mitad del verso, y va a estar en pantalla para aquellos que tienen la oportunidad de verlo. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro, estamos en 2 de Pedro 1:19, hasta que es la meta, el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice Pedro a los hermanos que él escribe. Entonces, hay un día en que el lucero de la mañana va a esclarecer, el día va a esclarecer. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor, el día del Señor, que también ya lo vimos en la parte 3, hablando acerca del futuro, ya estudiamos la parte 3 de esta presentación, habla acerca de que el día del Señor o el día de Jesús, si quiere llamarle así, o el día de Jesucristo, es también el día de Yahweh, el día de Jehová, que hablan los profetas por todas partes, profeta Joel, Oseas, Amós, todos ellos hablan de el día de Jehová. El día de Jehová, vimos, es el milenio. Entonces, esta primera resurrección es tan importante porque esta primera resurrección es el evento que abre el inicio de la mañana del primer día del día de Jehová. Es importante, esto está profetizado desde Enoc, el libro de Jubileos, y muchos otros escritos aparte de la Biblia también mencionan acerca del día de Jehová con gran vehemencia, reverencia y temblor. Pedro está diciendo aquí que la palabra profética de las Escrituras, hacemos bien estar atentos porque alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que eso suceda. Ahora, en cuanto a la expresión de que el lucero de la mañana, eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22. Hace referencia a eso. Jesús está hablando en la revelación que le dio a Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 22 cierra ese libro diciendo en el verso 16: yo, Jesús, oiga bien, hermano, ¿quién lo dice? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Oiga cómo se llama a sí mismo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Esta palabra aquí dice lucero de la mañana. Salga en vuestros corazones. La estrella de la mañana, o sea, Jesús mismo, salga en vuestros corazones. La palabra griega para el lucero de la mañana, dice nuestra traducción, en inglés dice la estrella de la mañana. Pero la palabra griega dice el fósforo. En otras palabras, digámoslo así, en estas palabras, voy a tratar de darme a entender de la siguiente manera. Cuando usted creyó el Evangelio, cuando usted y yo creímos el Evangelio, cuando usted y yo entendimos que el Padre ha enviado al Hijo para perdonar nuestros pecados y nosotros aceptamos ese hecho y creímos en nuestros corazones, por así decirlo, las primicias del Espíritu es que el fósforo es colocado adentro de nosotros, por así decirlo. Es una manera de explicarlo. Cuando este día venga, cuando venga el apocalipsis de Yeshua, cuando venga la huiotesía,
cuando venga la manifestación de sí mismo, cuando salga en nuestros corazones, como dice este verso, cuando ese lucero salga, el brillo, es por así decirlo, que el fósforo que hemos traído es encendido y se hace fuego, hermano. Es lo que estoy tratando de dar a entender. Es otro nivel. No es que ahorita no tenemos al Señor, por supuesto que sí. En nuestros corazones, Gálatas 4:6 dice eso, que por Él clamamos papito o Abba Padre. Pero lo que estoy diciendo es que es en el momento en que nosotros, por medio de la huiotesía o la adopción como hijos, pasamos de un nivel de niños inmaduros, niños carnales, niños rebeldes o desobedientes a una nueva etapa, a un nuevo nivel en el cual somos hijos maduros que han aprendido a oír la voz del Padre e ir y hacer lo que esa voz del Padre nos ha dicho. Sabe que es muy interesante que en Apocalipsis, en el capítulo 2, vemos que entre las promesas que Jesús hace hay una mención en Apocalipsis 2:28 que dice que al que venza, una de las cosas que dice aquí es, al que venza, le daré la estrella de la mañana. Ahora, yo no pretendo tener las respuestas o todo, pero hay cierto entendimiento que quiero compartirle. Ahora, ¿en qué contexto está diciendo el Señor en Apocalipsis 2:28? Al que venza, le daré la estrella de la mañana. En el contexto del verso 26 y 27, que son los versos anteriores a este verso 28, donde dice que le daré la estrella de la mañana. ¿Y qué dice el verso 26 y 27? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. He recibido autoridad, así les voy a dar autoridad a ustedes para que gobiernen las naciones, para que las quebranten como vaso de alfarero, y le daré la estrella de la mañana. En una cierta manera de explicar parte, esto no es todo, hay mucho más cosas profundas aquí que voy a tratar más adelante que están relacionados con aspectos celestiales, en los lugares celestiales, lo que significa la estrella de la mañana. Pero ahorita solo estoy tratando de darme a entender. El contexto aquí en Apocalipsis 2 es autoridad sobre las naciones, para quebrantarlas como vasos de alfarero, para juzgar con justicia perfecta, hermano. ¿A quiénes? A los vencedores, no todos los hermanos, los vencedores de las 7 iglesias les será dada la estrella de la mañana. Para ilustrarlo un poquito, solo darle un ejemplo. Piense en las películas de vaqueros que hemos visto. Hay un pueblito, hay un solo desorden completo en ese pueblito, pero de pronto viene e instalan a un hombre que le ponen una estrella en el pecho, en su uniforme, y es el nuevo sheriff en el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora él es el que manda y el que impone la justicia en ese pueblo, en un cierto sentido, por así decirlo. Esto de que le daré la estrella de la mañana es un nuevo nivel de autoridad de Jesús en nosotros, porque ahora vamos a ser, por así decirlo, y según ese ejemplo, el sheriff, el nuevo sheriff en el pueblo, el nuevo sheriff en las naciones. Todas las injusticias que se cometen hoy y que se van en aumento terrible en contra de los pobres, en contra de los ancianos, todos los planes terribles y tétricos que hay contra los niños, hermano, en contra de la familia, en contra de la verdad, todo eso, todas esas injusticias
vienen los hijos que son los que van a resolver ese problema cuando tengan la estrella de la mañana en sus pechos, en sus corazones, como hemos leído hasta este momento. El nuevo sheriff en el pueblo. Mire lo que dice en Romanos, en el capítulo 8. Leemos una expresión donde hace que comprendamos esto que estoy diciendo. 8:19, Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente, otras versiones dicen profundo, de la creación es el aguardar, escuche bien, la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando dice aquí hijos de Dios, la palabra que usa es la huíos, de donde viene huiotesía. Y como ya hemos visto, esa palabra está en ese mismo contexto. Habla acerca de la huiotesía. Pero lo que quiero llamar su atención es esto. ¿Cuál cree usted que es la palabra para manifestación aquí? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la palabra griega? El Apocalipsis. La misma palabra exacta con que comienza el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis de los huíos de Dios. El Apocalipsis de los Benei Ha Elohim en el equivalente hebreo. Que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar el Apocalipsis, es el aguardar esa manifestación de Jesús en hijos preparados, los cuales vendrán a poner orden en las naciones, el aguardar la manifestación de los huíos de Dios. Ahora, esa expresión yo ya he mencionado antes. El ser un huío de Dios, hermano, es el equivalente, esto es en griego, huío de Deus. Huío Deus es el griego, pero el equivalente en hebreo en el Antiguo Testamento es Benei Elohim, Benei Ha Elohim, los hijos que son de la misma especie, si se puede decir así, como ya he compartido en otras veces y como veremos en este mismo capítulo, en esta misma parte 5, un poquito más adelante, acerca de los hijos. Los Benei Elohim son un nivel divino de hijos, que veremos más adelantito. Estamos siendo ascendidos a un nuevo nivel y la estrella de la mañana, como dice Pedro, es dada y puesta en los corazones. Así que dígame usted, ¿será importante la primera resurrección, hermano? Ahí se va a cumplir lo que leemos en Efesios, en el capítulo 1, mire. Efesios, en el capítulo 1, leemos en el verso 10. Vamos a leer desde el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Beneplácito quiere decir porque él le dio la gana, digamos. Según su propio placer, porque él quiso hacerlo así, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, eso es marcado por la primera resurrección. Dígame usted si eso no es importante. En ese día se va a reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Y fíjese que usted puede leerlo en su casa, solo lo voy a mencionar. Pero en el verso 5, en el contexto, el verso 5, leamos desde el 4, ya lo estudiamos esto, ya lo estudiamos en la parte 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Estos son aquellos que van a llegar a ser huíos. Mire lo que sigue diciendo el verso, por eso le digo
que así es. Verso 5, no es todos los hermanos, sino los que lleguen a ser huidos. Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinado. Nuestra versión dice, Valera dice, para ser adoptados hijos suyos. El griego dice, en amor, habiéndonos predestinado para la huiotesía, es lo que le estoy diciendo, para el momento. ¿Y cuándo va a suceder eso? En la primera resurrección. Por eso digo yo que es muy importante. Y vemos aún el contexto, mire, en el verso 3. En el verso 3 leemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ya vimos en el video anterior también, en el mismo capítulo 2, en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero miremos también en 1:20. Dice, él está hablando en el contexto de la resurrección. Usted puede estudiar eso en su casa, pero dice que esa resurrección, el poder de la fuerza de la resurrección, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Jesús ya llegó, pero por medio de Él, por así decirlo, ya llegamos espiritualmente. Pero el cumplimiento pleno, ¿cómo fue que Jesús llegó allá? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar allá, a los lugares celestiales? Por la resurrección entre los muertos. No va a haber un camino diferente, sino el camino que el Señor estableció. Así que, por eso, en parte, es importante que comprendamos que la primera resurrección es de vital importancia y que todavía no ha sucedido, como veremos en un momento. Entonces, estamos viendo razones por las cuales es importante que no desechemos y que no digamos de que la primera resurrección ya sucedió, a lo cual le voy a dar versos. Espéreme un momento, ya vamos a llegar a eso. La primera razón que dije es por la huiotesía. La resurrección va a ser lo que va el chispazo de inicio de la huiotesía, por así decirlo. La primera resurrección es cuando vamos a venir a ser como Jesús. Es cuando se va a cumplir el apocalipsis de Yeshua. Es cuando va a suceder el rapto, hermano, junto con la resurrección. Eso ya lo estudiamos. Es cuando va a ser redimido nuestro cuerpo. Mire en Romanos 8:23, que también vamos a volverlo a repetir en un momentito acerca de esto, pero solo quiero leerlo. Dice, porque sabemos, verso 22, Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, verso 23, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es el sello del Espíritu que dice en Efesios 1:13 y 14. El sello del Espíritu está en usted, hermano, desde el momento en que usted creyó este evangelio. Entonces usted tiene las primicias del Espíritu y dice que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice este verso 23, esperando, no que ya llegó, dice que viene, que vendrá, estamos esperándolo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué sigue, hermano? La palabra que sigue ahí, huiotesía, en griego, la adopción. Estamos esperando la huiotesía, pero mire, aquí Pablo une la huiotesía con ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de la adopción? ¿Qué sigue después de la palabra huiotesía? La redención de nuestro cuerpo. Es por lo cual digo y afirmo, según estas escrituras, que la primera resurrección no ha sucedido. Si ya se inició en nuestros corazones desde el día en que creímos,
fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Se inició un proceso de resurrección en nuestros corazones y cada vez que obedecemos la voz del Espíritu, caminamos en vida nueva, en resurrección. Porque fuimos sepultados con Él en el bautismo, pero salimos del agua del bautismo en agua a nueva vida. Y cada vez que obedecemos la voz del Espíritu, estamos caminando en una vida de resurrección, una vida resucitada a la semejanza del Hijo. Pero mire que en este verso dice que estamos esperando la adopción, la huiotesía, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando la resurrección, la redención de nuestro cuerpo. No ha sucedido, hermano. Está pendiente y eso va a suceder con la primera resurrección. Es cuando vamos a obtener un cuerpo glorioso. ¿Sabe qué otro punto es por cuál es importante la resurrección? Porque va a ser el día en que vamos a tener acceso, entrada a los lugares celestiales y se va a cumplir aquello de la incorrupción y de la inmortalidad, hermano. Es un día importantísimo en el calendario de Dios. Algo más, hermano. Cuando esos hijos en la huiotesía, cuando esos cuerpos sean completamente redimidos hasta el cuerpo, no solo el espíritu, el alma, sino también el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, guardados irreprensibles para la parucia, para la venida del Señor. Cuando eso suceda, hermano, y los hermanos que han sido preparados, que lleguen a ser vencedores, entren en los lugares celestiales, ¿sabe qué más va a pasar? Inicia el conteo regresivo de la remoción de los impíos. Inicia el conteo regresivo de la destrucción repentina que caerá contra el nuevo orden mundial. ¿Se imagina usted lo glorioso que eso será? ¿Qué podrá hacer el gobierno de un nuevo sistema mundial contra un grupo de predicadores recién resucitados con la imagen de Yeshua? ¿Qué misil? ¿Qué bala? ¿Qué tanque? ¿Qué aviones? ¿Qué nada podrá contra ellos? Ya no pueden morir, como dijo Jesús en Lucas 20 y como veremos en un momento. Se inicia el conteo para su destrucción. Y no solo eso, se inicia el conteo regresivo, en que los lugares celestiales van a ser limpiados, como ya he explicado anteriormente, y como estamos a punto de entrar ahorita en las 3 incursiones angélicas que han afectado la historia de la humanidad. Vamos a entrar en ese tema en estos próximos videos, pero antes de eso estoy diciendo de que inicia el conteo cuando los que participan en la huiotesía, los que participan en la primera resurrección, en el apocalipsis de Yeshua, los hermanos vencedores de las 7 iglesias, entran en los lugares celestiales por el rapto. Se inicia el conteo y de ahí en adelante viene la limpiada de los aires, la limpiada de los lugares celestiales. ¿Se acuerda usted que en Daniel 10 leemos que hay príncipe de Persia, que hay príncipe de Grecia? Esos príncipes van a ser removidos porque son caídos. Son entidades inmortales, espirituales, muy poderosas, que serán removidos. ¿Y quién cree que va a ocupar sus posiciones? Los vencedores de las 7 iglesias que sean electos para ese cargo. Habrá príncipe de Grecia todavía y habrá príncipe de Persia todavía, pero bajo nueva gerencia. Los malvados y los oscuros y tétricos seres inmortales son removidos y vienen a ser como mortales,
y los mortales escogidos para vencer de las 7 iglesias son convertidos en inmortales para ocupar sus puestos. Hermano, dígame si no es glorioso, y todo eso va a ser iniciado por el chispazo de la primera resurrección. Así que es una doctrina importante. Es el día de la venida del Señor. Mire, en Filipenses 1:6 habla acerca de la venida del día del Señor. Filipenses 1, y vamos a leer en el verso 6. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, ¿cuándo la va a perfeccionar? Hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es eso? Con la primera resurrección. Claro que es importante. Miren lo que dice ahí mismo en el verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Gálatas 4:19. Leamos Gálatas 4:19, ¿qué dice? Dice así: hijitos míos, o sea, tecnones, la palabra griega para niños en Cristo, para hijos inmaduros, hijos carnales, no espirituales, hijitos míos. Pero sigue diciendo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y cuándo va a suceder eso? En la primera resurrección, el día del Señor, el día de la huiotesía. Así que vemos, hermano, la gran importancia de la primera resurrección. Ahora, después de hablar un poco acerca de por qué es importante la doctrina de la primera resurrección y por qué no debemos pensar que eso ya sucedió, ahora voy a dar las razones por las cuales yo pienso que esa idea está mal. La primera ya la vimos, toda la parte 4 habla acerca de Romanos 4:17 y la relación de Abraham con el Altísimo. Yahweh llama las cosas que no son como si fueran. Desde el momento en que sale la palabra, ya salió la palabra de que estamos resucitados, ya salió la palabra de que estamos en lugares celestiales porque Cristo se adelantó y entró por nosotros cuando fue resucitado, pero de que el momento en que sale la palabra hasta el cumplimiento pleno, que ya vimos en Romanos 8:23, como veremos también en un minuto, todavía no se ha cumplido la redención de nuestro cuerpo. En otras palabras, no ha sucedido la primera resurrección. Eso es una de las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo en que ya sucedió la primera resurrección, ni que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Quiero recordar lo que ya estudiamos también y he venido diciendo en los últimos 7 videos. He venido diciendo que lo mortal, si ya estamos en lugares celestiales, no puede ser, porque según la Biblia y lo que hemos estudiado, lo mortal no puede entrar en el mundo inmortal, que es el celestial. No puede, no tiene la capacidad física. Vemos el ejemplo, por ejemplo, la profeta Daniel, en Daniel 10, cuando él tuvo la visitación de un arcángel que vino a darle un mensaje a él de parte de Dios, el cual fue retenido por el rey de Persia, y después lucharon también con el príncipe de Grecia. El ángel que vino, cuando él se apareció a Daniel de la dimensión celestial en el contacto con un ser mortal,
humano que no había alcanzado la inmortalidad, Daniel, casi se muere. Estuvo enfermo por meses, según el relato que él mismo da. Se fue de cara al piso, cayó como muerto, no podía ni hablar. El ángel que vino, el arcángel que vino, tuvo que poner su mano en la espalda para que él se levantara en 4 patas temblando, y le volvió a poner la mano para que pudiera hablar. ¿Qué quiero ilustrar con eso? Cuando un mortal es expuesto a lo espiritual, a lo celestial, no puede resistir lo mortal, se muere, es débil. Entonces, aunque dice que nosotros ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, es porque la palabra a nuestro favor ya fue dada. Cristo Jesús ya entró en lugares celestiales preparando el camino para nosotros, pero todavía no hemos llegado. Necesitamos conquistar la corrupción y ser vestidos de incorrupción, y necesitamos que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y dónde está eso en la Biblia? 1 Corintios 15:53, y ya lo estudiamos. Así que una razón por la cual no estoy de acuerdo en que eso ya sucedió, que la primera resurrección ya sucedió, es que Dios llama a las cosas que no son como si fuese. La segunda razón es lo que aprendimos en Hebreos 2:8, ya lo estudiamos también, en donde aprendimos que sí, pero todavía no. En lo espiritual ya fue hablado, pero existe una trayectoria, un peregrinaje antes de una manifestación plena. Necesitamos ser revestidos de incorrupción e inmortalidad para que eso suceda. En Efesios capítulo 1 y verso 20 leemos, Efesios capítulo 1 y verso 20 leemos, hablando acerca de la resurrección que resucitó a Jesús, la cual operó en Cristo, la resurrección, el poder de la resurrección, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mire lo que dice el verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, verso 22, todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Yeshua, bajo los pies de Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos aquí todo principado sometido, toda autoridad sometida, todo poder sometido, todo señorío sometido, todo nombre que se nombra sometido, no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas a él. Pero ¿qué leemos nosotros en Hebreos? En el capítulo 2 y en el verso 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, lo que acabamos de leer en Efesios, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, oiga bien hermano, nada dejó. ¿Cuánto? Nada dejó que no sea sujeto a él. Pero lo que veníamos estudiando, pero todavía no. Me doy a entender, hermano, la Biblia es clara. Es cierto que ya fue hablado, en lo espiritual ya sucedió, ya fue proclamado, ya fue anunciado, ya fue sellado, pero todavía tendrá un cumplimiento físico pleno que no ha sucedido, un cumplimiento total que no ha sucedido. Voy a volver a leer el verso. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, allá leímos las que están en los cielos y las que están en la tierra, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no.
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. ¿Por qué? Porque hay profecía, porque hay calendario de Dios para el cumplimiento de todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todavía no. ¿Me va a decir usted que ya las potestades espirituales y los principados ya no están funcionando? O como dicen unos, como dije al comienzo de este video, que Satanás ya está atado. Hermano, eso todavía tiene un cumplimiento pleno que viene. Todavía las fuerzas del mal están operando. Los principados y las potestades están todavía sobre los países, sobre las ciudades, sobre gente que está en niveles altos de poder, sobre gente famosa, sobre gente que son dueños del mundo, los sicarios de los bancos y toda esta gente, toda esta armazón de los globalistas, hermano, y los que procuran el nuevo orden mundial, todos ellos están bajo seres espirituales y potestades y principados en las regiones oscuras que están sobre ellos. Es cierto que Jesús ya rompió para que ellos sean sujetos completamente a Él, pero todavía no. Y nosotros debemos comprender que vendrá el día cuando eso ha de suceder. Así que la primera razón por la cual no estoy de acuerdo que estas cosas ya son así es porque Dios llama a las cosas que no son como si fuera. La segunda, por el concepto de Hebreos 2:8. Sí, pero todavía no. Sí, ya estamos resucitados en nuestros corazones desde el día en que creímos y pasados de la luz a las tinieblas. Pero todavía no, porque todavía falta la redención de nuestro cuerpo. En la primera resurrección, estamos hablando de la importancia de la primera resurrección. En la primera resurrección es cuando nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos gloriosos, revestidos de incorrupción y de inmortalidad. Sí hay una resurrección espiritual en nuestros corazones, pero hay una trayectoria en la cual nosotros debemos ganarnos, como leímos en el término griego, que debemos ser encontrados dignos, como vamos a leer en un momento en Lucas, que Jesús dijo que tenemos que ser encontrados dignos para alcanzar la resurrección de entre los muertos. También, ya vimos, la otra razón es porque los cuerpos no han sido redimidos, y eso ya lo hablé. En Romanos 8:23 estamos esperando, estamos aguardando ansiosamente la adopción, la huillotesía, como ya vimos, la redención de nuestro cuerpo en inmortalidad y en incorrupción. Así que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Sí, pero todavía no. También que hay una redención de nuestro cuerpo pendiente. Tenemos una resurrección espiritual en nuestros corazones, pero eso tiene que venir también a lo físico y eso todavía no se ha manifestado, hermano. Así que esas son razones por las cuales yo no estoy de acuerdo en que la resurrección ya sucedió. Ahora, miremos otro pasaje, hermano, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18. Este es un verso muy importante y aparece en pantalla para aquellos que tienen la oportunidad de leer conmigo. Leo en la versión de Valera de 1960, 2 de Timoteo 2:17. Dice: y su palabra carcomerá como gangrena. Es algo podrido lo que está hablando Pablo aquí. Porque conducirán más y más. Perdón, me pasé. Me pasé al 16. Bueno, leamos el 16, pues, ya que me equivoqué. El 2 de Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad,
Verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Gangrena es algo podrido, de los cuales, y menciona a dos personas que se habían desviado del discipulado de Pablo. Dice Himeneo y Fileto. Dice que la palabra que ellos hablan es gangrena, es algo podrido. Verso 18, que se desviaron de la verdad. ¿Y qué fue lo que los hizo desviarse de la verdad? Diciendo que la resurrección ya sucedió, que la resurrección ya se efectuó. Hermano, la idea de que la resurrección ya sucedió, dice aquí, hermano, se desviaron de la verdad diciendo eso. Y yo estoy destruyendo ese argumento en el nombre de Jesús, en la mente y corazón de los que me están escuchando. Hermano, no crea que esa resurrección ya sucedió. Todavía queda una resurrección. La redención de su cuerpo físico todavía no ha sucedido y sucederá en la primera resurrección, como hemos venido estudiando. Así que el decir que la resurrección ya sucedió es un desvío de la verdad. Procede la mentira, no procede Dios. Va en contra de lo que salió de la boca del Altísimo. Hermano, apártese de eso. Y dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Dice allí que es un trastorno de la fe. Es un trastorno de la fe. Es algo torcido. Es herejía. Está desviando del camino verdadero. Se está saliendo de la verdad. Es apostasía. Se desviaron y ya no andan conforme a la verdad. Ahora hay un quinto punto que quiero mencionar yo. Y ya hemos estudiado este verso, pero no desde esta perspectiva. En Lucas capítulo 20 y verso 35 dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son huíos de Dios al ser huíos de la resurrección. Ahora, quiero que note y preste especial atención aquí. El Señor Jesucristo mismo está hablando acerca de la resurrección entre los muertos. Pero cuando Él menciona en el verso 35 la resurrección de los muertos, dice que esos resucitados en el verso 36 ya no pueden más morir porque son iguales a los ángeles. ¿Cómo así? Porque son inmortales. Ya no pueden más morir. Son inmortales. En otras palabras, lo que le estoy diciendo aquí es: el Señor Jesucristo mismo. Hay que concentrarse en lo que Él dijo, de su propia boca, de su propio testimonio. Él está uniendo la resurrección de los muertos, de que Él está hablando aquí, que sabemos que es la primera resurrección, como ya estudiamos, a la inmortalidad. Que los que van a participar en esta resurrección de que Él está hablando obtienen la inmortalidad y llegan a ser iguales a los ángeles. Hermano, ¿me va a decir usted que esa resurrección ya sucedió? ¿Ya hay hermanos inmortales? No, Señor. Todavía está pendiente la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Todavía está pendiente la obtención de la inmortalidad de que habló Jesús aquí en los participantes de la resurrección, de la primera resurrección.
Así que este es un pequeño comentario, no está tan exactamente ordenado, pero lo hago de todo corazón para expresar mi opinión en contra de aquellas personas que digan que la primera resurrección ya sucedió definitivamente y conforme a las escrituras. Eso se opone a la verdad, se opone al corazón del Padre, se opone a los propósitos eternos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, en Jesús, en Yeshua HaMashiach, que sucederá en la primera resurrección. Amados, que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en sus corazones desde ahora y para siempre. Amén.